Les habla el ingeniero Humberto Fernández Serrano. En esta oportunidad vamos a repasar las propiedades geométricas de vigas postensadas. Estamos hablando del área, la inercia, el centroide, dado que estas propiedades pues, son muy importantes al momento de realizar el diseño de las mencionadas vigas postensadas. No solo vamos a revisar lo que son las propiedades, vamos a presentar una herramienta de trabajo que es capaz de dibujar automáticamente esta sección de acá. Posterior a ello vamos a trabajar en esta también, que es mucho más sencilla. De hecho, se puede utilizar la misma planilla, no hay ningún problema, lo vamos a ver. Una vez que tenemos las propiedades geométricas, pues es mucho más certero trabajar sobre lo que son las trayectorias de los cables, las excentricidades que vamos a ir necesitando, ¿no? la base del cálculo de vigas postensadas está en el buen cálculo y entendimiento de las propiedades geométricas. Muy bien. Entonces, hay que hacer una pequeña aclaración. Vamos a trabajar en este caso en las propiedades de una viga de 35.60 de extremo a extremo, que es básicamente el doble de 17.80, ¿no? 17.80 por 2 tenemos los 35.60. Esta dimensión me da pie a ir revisando cuáles son las alturas típicas que vamos utilizando en nuestro medio, en este caso en Bolivia, ¿no? Entonces habíamos mencionado que para esa distancia de 35-60, ojo, de extremo a extremo, si descontamos este sector, que es el sector justo el eje del apoyo, estaríamos hablando de 35 metros como luz de cálculo, ¿no? Para esos 35 metros tendríamos un 80. Ok, entonces vamos a revisar una pequeña tabla acá. Justamente para los 35 metros tenemos un 80. Muy bien. Y además está referenciado a un proyecto, ya sea del primer paquete nacional de puentes o al último paquete nacional de puentes que ejecutamos acá en Bolivia, ¿no? Entonces, para 35 metros tenemos 1.80. Perfecto. Vamos a revisar ahora para un puente. Vamos a revisar ahora para un puente de 40 metros, ¿no? 40 metros. Ahí está, 20 en la parte central. Para llegar a 40-60, pues 20-30 por lo que habíamos indicado, ¿no? El eje del apoyo. Entonces, para estos 40 metros en total, porque recordemos que estamos en el center line, estamos en el eje de la viga postensada. En este caso se trataba de una viga segmentada. Más allá de aquello, pues para los 40 metros tenemos 2.20. Muy bien. A 40 metros tenemos 2.20, ¿no? Luz total, fíjense, es una recurrente. 20.60, 25.60, 30.60, 35.60 y 40.60, ¿no? Descontamos los 60 centímetros de los extremos y como luz de cálculo, esta sería la luz que está justo entre ejes de neoprenos, ¿no? Tenemos acá las alturas recomendadas o las alturas usuales en todo caso. Para 40 metros vimos efectivamente 220, para 35 también vimos un 80, para 30 vamos a revisar alguna viga de 30. Para esta viga de 30 efectivamente tenemos 1.70. Revisamos por acá rápidamente, ahí está, las luces centrales que van a dar esa luz total de 30 metros, 30.60 a los extremos, 1.70 que lo tenemos por acá. Esta habría que revisarla, pero esta también está testeada, la de 20.60. No recuerdo haber construido alguna viga de 25 metros. ¿Okay? Entonces, por favor, si tienen el dato, los que hayan construido justo vigas exactamente de 25 metros,
eje a eje, 25.60 a los extremos, pues por favor en la caja de los comentarios agradecería colocar el valor de la altura de la viga. En este caso, referencialmente estamos colocando entre 1.40 a 1.50, ¿no? Y ahí tenemos un factor que oscila, como podrán ver, entre 15 y 20 aproximadamente, ¿no? Entre 16 y 19. Entonces, redondeado, estamos viendo entre un predimensionamiento de L15 a L sobre 20. Ahí está, ¿no? Pero fíjense, ya tenemos datos muy interesantes para poder trabajar con vigas postensadas, ¿no? Otra cosa importante a tomar en cuenta, consideramos por ejemplo vigas de 30.60 y modulamos para 5 tramos, ¿no? Con estas vigas tratamos de utilizar las mismas vigas, ¿no? Trabajamos con 40.60, 2 tramos de 40.60. Esto es lo usual que trabajamos en Bolivia. Les repito, esto de los puentes que trabajamos en el primer y último paquete nacional de puentes, ¿no? Estas obras fueron construidas. Muy bien, haciendo esa aclaración, pues ya podemos volver al plano. Vamos a volver al plano que nos compete en este caso. Estamos hablando de esta viga de 1.80, patín superior de 1 metro, patín inferior de 60 centímetros, 15, 20, 1.25, 10, 10, 40 y 20 por acá, 20 el alma. ¿Okay? Entonces esta viga tenía tres cables, usualmente utilizamos 12 torones de media. En algún caso, pues si no está muy solicitado el elemento, podría reducirse, alguno de estos cables podría reducirse hasta 10 torones, ¿no? O lo que indique el cálculo. Usualmente vamos a utilizar cada tendón con 12 torones de media pulgada, que tiene 0.987 centímetros cuadrados, ya bien lo sabemos. Luego, esa sería la trayectoria en elevación. Acá tenemos la trayectoria en planta. Es probable que podamos llegar a tener una trayectoria en planta, ¿no? Aquí efectivamente todos están llegando hasta esta cota de 7 centímetros y tenemos una trayectoria en planta. Tenemos una trayectoria en elevación, la trayectoria en planta, el armado, refuerzos que va llevando el bloque de anclaje, ¿no? Tenemos un sector de transición, tenemos un bloque macizo de anclaje. Ahora bien, ¿qué pinta tendría esta viga en 3 dimensiones? Pues la viga tendría una forma similar a la que estamos mostrando por acá. En un principio tenemos un bloque de anclaje, luego tenemos la sección I propiamente dicha, y ese sector un tanto sombreado, pues este sector bastante corto de 40 centímetros es el de transición, ¿no? Hay una transición entre el bloque macizo, ahí tal vez se pueda apreciar un poco mejor, ¿no? Entre el bloque macizo, ahí creo que se aprecia bastante bien, ¿no? Entre el bloque macizo y la sección I propiamente dicha, ¿no? Muy importante para el momento de calcular los volúmenes y demás, ¿no? Ok, entonces ya hemos visto cómo se vería nuestra viga en 3 dimensiones, hemos visto planos reales, y ya podríamos ingresar a lo que es nuestra planilla propiedades geométricas de viga postensada en esta primera versión 1.0. Repito, estamos ya con la planilla propiedades geométricas de viga postensada, la versión 1.0. Entonces, la luz de cálculo 35 metros, 35 megapascales para las vigas. Usualmente utilizamos esta resistencia. Vamos a borrar estos valores y simplemente vamos a ir colocando. La base del patín superior, 1 metro. Muy bien. La base del patín inferior me indica 0.60 metros. El ancho del alma, 0.20, un valor bastante usual. La altura de esta viga es de 1.80. Ok, voy a parar un momento en la altura de la viga. Ya vimos cuáles son las alturas usuales en postensado. Una aclaración:
las vigas Ashto que utilizan los norteamericanos, tipo 1, Ashto tipo 1, tipo 2, 3, 4, 5 y 6, fíjense, nos aparecen por acá con unidades en pulgadas, efectivamente, y nos dan lo que son las áreas, el Y inferior, el Y bottom, la inercia, el peso, etcétera, ¿no? Para cada una de estas vigas tipo. Pero hay que hacer la siguiente aclaración. Estas vigas Ashto I-beams se utilizan en la gran mayoría de los casos como vigas pretensadas, como podemos ver por acá, no como vigas postensadas, ¿no? Ahí estamos viendo que estas vigas, y es más, las vigas de ala corta, no solemos utilizarlas, al menos en Bolivia no solemos utilizarlas para el diseño de puentes. Nosotros utilizamos vigas de ala ancha. Efectivamente hemos adaptado las vigas tipo 5 y tipo 6 para el diseño de nuestras vigas postensadas, ¿no? Y el tema de, fíjense, aquí claramente se nota que estas vigas, así tal cual, están pensadas como vigas pretensadas, no vigas postensadas. Valga la aclaración. Muy bien. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, podemos completar dos valores más, H1 y H2 me indica. Colocamos 0,10, 0,10, muy bien. H3, vamos a ver H3, ok, desde abajo indica 0,15 y se va obviamente acomodando todo esto de abajo en la planilla de cálculo, y aquí vamos a colocar H4 que corresponde 0,20. Muy bien, entonces ya se han ido actualizando estos valores. Y claro, aquí vamos a hacer una pequeña explicación de cada elemento. Aquí está dividido en elemento 1, elemento 2, elemento 3, 4, 5. Esto principalmente para estudiantes, pues los colegas pues ya están acostumbrados a hacer esta división y hacer el cálculo de inercias compuestas, ¿no? Muy bien, entonces ahí ya prácticamente tenemos todo lo que necesitamos, ¿no? El Y bottom, el Y top, el área, la inercia. El módulo bottom sería el módulo inferior y el módulo top, el módulo superior de la viga. Enseguida vemos cómo calcular cada uno de estos valores. El tema de la sección compuesta también se va a revisar rápidamente. Una cosa muy interesante que quiero mostrar es, esta planilla tiene lo siguiente, ¿no? Como ya hemos modificado los valores, vámonos a una hoja. Vamos a ver si tenemos la hoja base. Ok, pues vamos a abrir esta hoja base y simplemente vamos a cambiar esto. Ahí está. Automáticamente me ha generado el patín superior 100, como habíamos indicado, 60 la base, 15, 20, 125, 10, 10, 40, 20, 20, 180. Perfecto, ¿no? Está bastante bien, ¿no? Prácticamente lo que nos hubiera llevado algunos minutos dibujar, lo hicimos en escasos segundos. Entonces aquí podemos realizar lo siguiente, ¿no? Podemos indicar el comando primero región, que también se podría automatizar ya en la propia planilla. Habíamos mencionado el comando región, pero a modo de explicación pues lo vamos a hacer así. Luego vamos a aplicar el comando más prop. Seleccionamos el elemento, esta viga ya está totalmente centrada, como podemos ver, y aquí podemos ver que en centímetros, en este caso, tenemos 5800. Perfecto. Vamos a hacer una captura. Vamos a copiar. Ahí está. Entonces revisamos. El área coincide perfectamente. Muy bien. Estamos bastante bien. Lo siguiente que podemos revisar es el centroide. Me indica desde la parte inferior 93.7 centímetros, 93.76 centímetros. Perfecto. En centímetros, en metros. Obviamente el Y top no es nada más que descontar la altura total, 1,80 menos el Y bottom. Ya lo tenemos resuelto. El área ya la tenemos. La inercia. La inercia es una de las propiedades más importantes, ¿no? Todas las propiedades son importantes, pero la inercia juega un papel muy importante
en la deformación y una serie de cálculos. Entonces la inercia que me indica 23, vamos revisando por acá, la inercia I respecto del centroide, me indica 23, 74, 94. 23, 74, 94, 4, 7, 8, 4, 7, redondeado 8, perfecto. La inercia coincide perfectamente. ¿Ahí está? ¿No? Entonces, hemos verificado en contados minutos lo que son las propiedades geométricas de esta viga posttensada, y no solo eso, ¿no? Ya tenemos un esquema, ¿no? Ya tenemos un plano, porque esto ya es escalable, esto está totalmente a escala, ya lo podemos llevar a nuestros planos estructurales, ¿no? O, por ejemplo, si estamos como residentes, a nuestras planillas de pago, etcétera, etcétera, ¿no? Las aplicaciones en las que podamos ver conveniente. Ok, entonces está claro que funciona perfectamente. Esto es la parte más sencilla. Enseguida vamos a realizar una explicación de cómo se ha realizado. Pues vamos a ello. El primer elemento, vamos a utilizar un esquema que tenemos por acá. El primer elemento efectivamente tiene 60 por 15. Vamos a revisar. Entonces 60 por 15, obviamente el área es bastante sencilla. El y inferior simplemente es la mitad de la altura. Efectivamente el centroide está por acá. Está a la mitad de 15 centímetros y eso da pues un valor de 7,5 centímetros. Luego realizamos este producto, el primer momento de inercia, ¿no? A por y. Y luego podemos calcular la inercia simplemente con la inercia de un elemento rectangular, base por altura al cubo sobre 12. Bastante práctico y sencillo hasta ahí. Y antes de continuar hay que hacer un traslado por el teorema de Steiner, ¿no? Obviamente lo primero que se ha calculado es, vamos a indicar hasta acá, se ha calculado hasta acá, ¿no? Entonces ahí yo tengo el y bottom. Independientemente de la inercia, yo tengo el y inferior y tengo el y superior, ¿no? Ahí está, y inferior y y superior. Siendo el y inferior, pues este ponderado la sumatoria del primer momento de inercia, o la sumatoria de A por Y, ¿no? Esa sumatoria dividido entre el área, pues me va a dar un ponderado de esa Y. Y esa Y es Y bottom, o el Y al centro de gravedad medido desde la base. Ahí está, ¿no? Hasta ahí no tengo ningún problema. Y luego aplico el teorema de Steiner. Y el teorema de Steiner me indica que tengo que sumar un área por una distancia al cuadrado. Y la distancia, tengo que encontrar la distancia desde el centroide, ¿no? Esta distancia de acá, esta distancia respecto a la distancia del centroide del elemento 1. El resto, ¿no? Voy a sacar la diferencia de el centroide total de todo el elemento menos este centroide. Y eso sería, ¿no? Entonces simplemente lo que voy a hacer es calcular esa inercia centroidal, esa inercia desplazada, simplemente sumando la inercia que tiene el elemento 1 más el desplazamiento que ha sufrido hacia el centroide total de toda la figura. Ahí está. No tiene más complicación, ¿no? Pueden pausar el video y verlo con mucha calma, principalmente estudiantes, ¿no? En el tema de las superficies triangulares, pues tenemos una superficie indica de 20 por 20, aquí está. Entonces lo que tengo que hacer para calcular el centroide es referirme a una línea base que en este caso parte de prácticamente 0. Entonces desde ahí es que estamos tomando la referencia para calcular esta distancia de acá, ¿no? Para el cálculo del centroide. Luego calculo esta distancia hasta acá, tengo que tener esta distancia hasta la base, ¿no? Y así sucesivamente. De esa forma voy a poder ponderar el centroide de toda la figura,
que habíamos mencionado, que es 0,9376 metros, ¿no? Ahí está. Ok, entonces, en cuanto a un triángulo, ¿qué es lo que va a cambiar en una superficie triangular? Para empezar, tenemos dos áreas. Entonces, estas dos áreas las vamos a sumar. Y al sumarlas, pues prácticamente se vuelven un rectángulo. Eso en cuanto al área. En cuanto a el Y-bottom, obviamente se calcula la tercera parte de la altura, ¿no? La tercera parte de los 20 centímetros, y a eso le tengo que sumar estos 15 de acá, porque estamos respecto a esta base. Muy bien. Perfecto. Luego, en cuanto a la inercia, volvemos a la inercia. La inercia para este elemento triangular está dada por base por altura al cubo sobre 36. Y como son dos elementos, y van a ser para este tipo de vigas dos elementos porque son figuras simétricas, directamente tenemos este valor de 2, ¿no? Porque tenemos estos dos. Y volvemos a aplicar esa área por distancia al cuadrado, volvemos a implicar a este centroide y simplemente sumamos las inercias. El tercer elemento, lo propio, tenemos una base de 20 centímetros, me indica, y podemos revisar, según la división que se realizó, tiene 155 de este extremo a este extremo. ¿Puede haber otra división? Claro que sí. Esta es la división que yo aplico y a mí me resulta bastante bien, está testeado. Entonces tenemos esa base, esa altura, el área, bastante sencillo, el día al centro de gravedad, y continuamos con la inercia, base por altura al cubo sobre 12, realizamos el desplazamiento, que en este caso al revisar el desplazamiento pues es bastante pequeño al elevar al cuadrado, ¿no? Coincide casi con el centroide, casi coincide con el centroide, ¿no? Pero al elevar al cuadrado una diferencia muy pequeña, pues suele un número muy pequeño. Al final, lo único que realizamos es la sumatoria de estas inercias centroidales del elemento 1, 2, 3, 4 y 5, y por lo tanto tengo la inercia centroidal de todo el elemento, ¿no? Y el tema de la ponderación del centro de gravedad también es bastante sencillo, simplemente las áreas por esas distancias y ¿no? Esa distancia, ojo, respecto a un eje de referencia, que en este caso es la línea inferior que habíamos visto. Ok, hasta ahí todo perfecto, coincide con lo que tenemos en AutoCAD. Y lo siguiente que vamos a realizar es la sección compuesta. Para eso tenemos que revisar el artículo 4.6.2.6, ¿no? ¿Para qué? Para ver el ancho efectivo, porque vamos a trabajar ya con una sección compuesta. Entonces tenemos 21 megapascales, la losa. Esto en el primer paquete nacional de puentes trabajamos con 21 megapascales. En el último ya trabajamos con una resistencia característica para la losa de 28 megapascales. Tenemos por acá el ancho del alma, el espesor del slab, el espesor de la losa. La separación entre vigas era de 220. Vamos a ver, tal vez tenemos por acá. Efectivamente la separación de las vigas era de 2.20. Ahí está. Entonces, para calcular lo que sería el ancho efectivo de esta losa para que colabore como una sección T, pues es escoger la separación de vigas, ya la vimos, 220. Otro criterio, el primer criterio es la luz cuartos, muy bien. Otro criterio es esa expresión que me indica 12 veces el espesor de la losa más el máximo valor del ancho del alma o la mitad del patín superior, en este caso el 1 metro que teníamos hacia arriba. Escogemos el menor de estos valores, ahí tenemos la base efectiva de la viga interior, pero hay que afectar esto por una relación modular. Esta relación modular no es nada más que extraer
aquí si tenemos 4800 por la raíz del F'C de la losa, 4800 raíz de la F'C de la viga, pues se van a simplificar estos números y me queda las raíces de 21 en este caso entre 35. Repito, la losa tranquilamente en este último tiempo podría llegar a 28 megapascales. Por lo tanto, el ancho efectivo vendrá siendo 1.70, que es el producto de estos dos valores. Puedo calcular el área de la losa. Tengo el área de la losa. Tengo el Y al centro de gravedad de la losa, pero ojo, desde lo que sería la base de referencia, la línea que habíamos dibujado, ¿no? ¿Para qué? Para que sea fácil calcular el centroide de todo este elemento, porque vamos a ir copiando los valores que tenemos de líneas arriba, ¿no? Entonces, efectivamente va a ser pues la altura de la viga, es un 80, más la mitad de la losa. No hay dónde perderse. La inercia va a ser por altura del cubo sobre 12. Y ordenamos acá. El primer elemento ya teníamos el área, ¿no? El primer elemento es nuestra viga. El Y bottom también lo teníamos, ¿no? El primer momento de inercia es ese producto. La inercia centroidal ya la jalamos desde arriba y como logramos calcular la ponderada o el Y bottom, ojo, de la sección compuesta de la viga T, ya sería 1,29 según este cálculo, ¿no? Fíjense, Y bottom 1,29 por acá y acá teníamos 0,94 aproximadamente. Obviamente al presentarse la losa está subiendo el centroide, ¿no? Está subiendo un poco. Pero esto, repito, no es nada más que calcular en una primera instancia el primer elemento, que sería la viga. En segunda instancia coloco los valores de la losa. No es más, es de la forma más sencilla posible esto. Y está, tengo el centroide de la sección compuesta. Vuelvo a aplicar el mismo procedimiento en cuanto a inercia, ¿no? Aquí ya la inercia la trasladamos, calculamos el desplace para aplicar el teorema de Steiner, A por D cuadrado, sumamos la inercia centroidal más esa área por distancia al cuadrado y ya tenemos lo que sería la inercia de la sección compuesta, ¿no? Hay que hacer una aclaración por acá. Ok, líneas arriba nos faltó indicar que el módulo bottom no es nada más que la inercia partido el Y bottom. El módulo top no es nada más que la inercia partido el Y top, ¿no? Y estos módulos los vamos utilizando para el cálculo de esfuerzos en vigas postensadas, ¿no? El tema de las propiedades geométricas la hemos calculado así en este video corto de una forma muy sencilla. Hay que hacer una aclaración, ¿no? Vamos a abrir una planilla y vamos a revisar las siguientes propiedades. Lo que hemos calculado es esto de acá. Hemos calculado para la viga gross, o sea, para la viga bruta, ¿no? Calculamos este valor 0,58, efectivamente 93,76, perfecto, y así podemos ir comprobando, pues obviamente va a ir comprobando. Lo siguiente que habría que calcular para la memoria de cálculo, una memoria de cálculo fina, entre comillas, una memoria bastante minuciosa como la que realizamos en el primer paquete nacional de puentes, pues corresponde a calcular las propiedades de una viga neta. ¿A qué nos referimos con una viga neta? Una viga neta se referiría a lo siguiente. La viga neta sería descontando las áreas de las vainas o las áreas de preesfuerzo al menos, ¿no? Hay que realizar ese descuento, Entonces tendríamos un área, ¿no? Aquí se está descontando las áreas de las vainas, pues se tiene un área neta, ¿no? Muy bien. Tiene un área neta
Luego se menciona una viga homogeneizada, ¿no? Y esta viga homogeneizada, como vamos a ver por acá, es realizar el descuento del acero de preesfuerzo y a su vez transformar ese acero de preesfuerzo en lo que sería hormigón de la viga, ¿no? Al calcular el ancho efectivo, al multiplicar esa relación modular, lo que hemos hecho es convertir el hormigón de 21 megapascales, entre comillas, lo hemos convertido en un hormigón de 35 megapascales y esto pues ya actúa como la viga homogeneizada compuesta, ¿no? Eso es lo que está indicando por acá, ¿no? Y no es un invento, pues aquí hay algunos artículos de la bibliografía americana que me indican lo que les estoy diciendo. Descontar el área de preesfuerzo y luego multiplicar por esa relación, en este caso para transformar el acero de preesfuerzo por la relación del acero, del módulo de preesfuerzo, el módulo de formación del acero de preesfuerzo entre el módulo de la viga, ¿no? Ok, entonces repito, esto ya es un cálculo más fino. Aquí, ¿con qué? Con el afán de calcular las pérdidas de preesfuerzo. Recordemos que tenemos pérdidas por fricción, ¿no? Tenemos pérdidas por acuñamiento, por acortamiento elástico o elastic shortening, las de shrinkage o de contracción del hormigón, el creep del concreto, el creep del preesfuerzo, es lo que tenemos, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos la variación de la fuerza de pretensado. La primera es la variación que tiene por fricción. La línea roja ya sería las que incluyen el elastic shortening, ¿no? Y las últimas ya vienen descontando las que son diferidas, ¿no? Ahí podemos ver variaciones de tensión, variación de fuerza, comprobaciones a L cuartos, L medios, comprobaciones a 3 cuartos de L, ¿no? Y obviamente luego hay que realizar una verificación a lo que es la rotura, a ver si es una sección subarmada, una sección, si se puede calcular como una sección rectangular, etc., ¿no? Y por último ver el tema de flexiones. Entonces, el tema el tema del cálculo de vigas postensadas es un tema bastante amplio, pero una de las bases más importantes es el cálculo de lo que realizamos acá, las propiedades geométricas de vigas postensadas, ¿no? Pueden consultar, ¿no?, para poder adquirir esta herramienta, propiedades geométricas de viga postensada en su primera versión, ¿no?, con ese interesante plus que puede generar este plano, ¿no? Si modificamos dimensiones, con toda seguridad que vamos a obtener nuevos elementos. Simplemente vamos a realizar un pequeño cambio por acá. Vamos a colocar por acá 0.25, 1.20 y 2.20. Vamos a dejarlo esto en 0.20, que es lo usual. Y vámonos al sector que nos indica que tenemos que copiar. Está totalmente delimitado. Y pues nos venimos a esta hoja base y efectivamente ya tenemos 2.20, por acá arriba 1.20, hemos mantenido el resto y se adecua automáticamente, y obviamente las propiedades van cambiando, ¿no? Espero que este video sea de mucha utilidad, la herramienta también. Les habló el ingeniero Humberto Fernández Serrano. Saludos.